Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:04, arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay con Gonzalo Gervás en la puesta a punto, en la manipulación de los controles de La Máquina de Pensar, y con Carolina de Cuadro ahí como productora brillante, estrella de este programa, amigos. Vamos a hablar directamente, ya vamos a darle la bienvenida. Ustedes la escucharon porque su voz apareció al comienzo del programa, a María José Bruña. ¿Cómo andás, María José? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida y por la posibilidad de estar aquí con vosotros. María José Bruña es una docente, es una investigadora, es una crítica española que está de la Universidad de Salamanca, que está aquí en Montevideo, porque va a comenzar ahora un seminario internacional sobre Ida Vitale que se va a realizar en el Centro Cultural de España entre el 4 y el 5 de diciembre. De alguna forma, este seminario internacional de Ida, sobre Ida Vitale, cierra también la exposición que hay en el Centro Cultural de España sobre la propia Ida, y de la cual dimos cuenta nosotros. Y con María José Bruña hablamos antes por teléfono cuando estabas en Chile, porque fuiste parte del jurado que premió a otra escritora uruguaya, a Cristina Peri Rossi, por primera vez en América. La premiaron. Primero que nada, gracias por haberla premiado. Muy especial, ¿no? Por favor, es una obra, creo que inconfundible, es una obra imprescindible y que no había tenido el reconocimiento. No, aquí no, justo. en América no. Claro, entonces fue muy bonito estar allí y saber que se premia una obra de calidad y una obra que además aúna compromiso estético y ético, ¿no? Cuando se le dio el premio se reconoció su labor en defensa de los subalternos, ¿no? De los exiliados, de la mujer, del emigrante, etcétera, y se tuvo también en cuenta, por supuesto, su capacidad de renovar el lenguaje, su versatilidad, narrativa, poesía, prosa, ensayo. Alguien que nunca renunció a la poesía, ¿no? Porque además, digamos, nunca. Que en general, lo hablábamos, ¿no? Digamos, la narrativa te absorbe más estando en España, en una potencia editorial donde obviamente, digamos, hay otro peso para la narrativa. Mantenerse escribiendo poesía no es fácil. Ambos géneros y escribiendo artículos periodísticos también de una manera constante, ¿no? Constante, en el diario País, ¿no? Fue muy claro, y también en el norte de Castilla, en Cataluña, sí, escriben varios medios. María José Bruña Bragado, ella es española y tiene, digamos, un gran interés por la cultura uruguaya. Ida Vitale, dijimos ahora, Cristina Peri Rossi, pero podríamos seguir diciendo que tu primera tesis fue sobre Delmira Agustini. Exactamente. Delmira Agustini, que era una autora citada pero no leída en las universidades europeas, por lo menos en la Universidad Española, y que me atrapó por la audacia y la manera que tiene de rearticular el imaginario modernista y simbolista en clave de mujer, ¿no? Darle la vuelta a los símbolos de la musa, el vampiro, el hada, y transformarlos, enunciarlos desde otro lugar, desde un lugar femenino, de una manera muy irreverente, muy transgresora. Me fascinó. Y también me fascinó mucho de Delmira Agustini, allá por el año 2000, cuando la empezaba a leer y cuando vine por primera vez a Uruguay, las estrategias que desarrolla para ingresar en el campo cultural, un campo cultural mayoritariamente masculino, la generación del 900, sí, ¿verdad? Sin duda. Ella nunca participó en las tertulias de la Torre de los Panoramas, pero sin embargo consiguió, a través de una comunidad alternativa, a través de su amigo Andrés Gio de Badet y de Ángel Falco. Digamos, de grandes personajes los dos, ¿no? Exacto, y a través también de cierta experimentación con la imagen de artista, las fotografías que le hizo su padre, sus intervenciones en el Teatro Solís, consiguió un espacio en un terreno mayoritariamente masculino, siendo muy joven además, y creo que es por dibujando también, ¿no? También, aunque no creo que sea la faceta más sobresaliente, ¿verdad?, de Delmira. No, pero me refiero a que sí, pintaba estamos también. hablando de alguien que tenía muchos talentos. Muchas inquietudes. Tocaba el piano también, ¿verdad?, como toda mujer de esa época. Pero sobre todo la lucidez que tuvo a la hora de construir su personaje, ¿verdad? Se dio cuenta de que podía utilizar esas imágenes de mujer, en algún caso la imagen de femme fatale, en otras la de la burguesa, la buena burguesa, digamos, obediente, para encontrar su espacio ahí. Y eso es muy interesante en ella, esa lucidez para construirse, esa conciencia de escritura que siendo mujer en esa época no era evidente, ¿no? Era difícil de identificar. Lástima su muerte prematura, ¿verdad? Porque creo que hubiera tenido una trayectoria realmente deslumbrante. Llamó la atención nada menos que de Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Claro, ese intercambio epistolar con Darío. Estamos hablando, digamos, que
que muy prontamente superó las fronteras uruguayas, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que es una de las en vida, autoras. digamos, eso es sorprendente, ¿no? Claro, lo peor en el caso de Edelmira es lo mal editada que estuvo su obra posteriormente. Creo que hasta el año 2014 no se editó bien Los cálices vacíos. Lo hizo Rosa García Gutiérrez, una investigadora de la Universidad de Huelva. Hizo la edición y respetando la voluntad de Edelmira Agustini, porque nadie hasta ese momento, bueno, normal, la muerte precoz y abrupta hizo que la familia editara la obra de cualquier manera y posteriormente esas ediciones se fueron perpetuando. Y bueno, hay poemas que ella nunca quiso que estuvieran y estaban, etcétera. Magdalena García Pinto la rescató para cátedra, hizo una edición digna, pero aún sin seguir ni la cronología ni las preferencias de Edelmira. Y ha sido muy bonito ver cómo en estos últimos años sí se ha conseguido editar bien esa obra y se ha trabajado mucho desde un punto de vista crítico. Hay trabajos, Karina Blixen, ¿verdad?, en la Biblioteca Nacional del Uruguay, ha digitalizado todo. Y bueno, es una autora que por fin ha sido bien rescatada y eso es realmente importante. María José Bruña no solamente va a estar acá para hablar de Circe, de Ida Vital, estoy bien yo, sino que también has trabajado a Marosa di Giorgio también, ¿no? Bueno, es Marosa, impresionante. claro, no, Marosa realmente fue para mí un descubrimiento. En torno al año 2004, 2005 empecé a leerla y hoy día tengo que decir que en España se la valora, se la conoce y gracias a, yo creo que Eterna Cadencia, los argentinos la han publicado. Han publicado mucho. Cuenco Adrián de Plata, Hidalgo, Adrián Hidalgo, yo creo que publicó y han llegado y hay algunas ediciones de Los Papeles Salvajes y también ya se consigue, que antes era imposible acceder a sus libros si no los traías de Uruguay. Y te hago una pregunta, María José, digo, de alguien que es investigadora, de alguien que viene de allá de España, que digamos tiene otra mirada sobre la literatura escrita por mujeres, la literatura, la poesía en Hispanoamérica. Mira la pregunta que te voy a hacer. A ver. ¿Hay muchas como Marosa di Giorgio en la literatura hispanoamericana, en español? Pues no, realmente Marosa consigue algo, consigue un estilo único, ¿verdad? Que es por lo que pasa a ser una gran autora. Es tan original, esa irreverencia, ese trabajo con lo mágico, con lo mítico, ¿no? Con lo sexual. Con lo sexual, con lo erótico. Lo erótico es impresionante en ella. Yo creo que Los Papeles Salvajes y Reina Amelia, que es una novela, la única que escribió, ¿verdad? Pero absolutamente fascinante, con ese matriarcado mítico, extraño. No, y que de alguna forma esa novela también es parte del mismo libro. Parece que siempre debería estar escrito. Claro, es una obra totalmente, sí, con una coherencia interna impresionante. Todo, las prosas, la poesía, la novela, todo conecta. Y yo creo que es única, es un universo realmente el que crea, realmente inconfundible. Y no creo que haya muchos como Marosa. Se me ocurren nombres de otros excéntricos, tipo Copy, tipo, no sé, Perlonguer o Severo Sarduy, porque por ahí también toda la cuestión del deseo y la cuestión sexual que se podría leer desde el Antiedipo de Deleuze y Guattari conecta con búsquedas homoeróticas en muchos casos, ¿verdad? Entonces, no, esa extravagancia vital y estética es única en ella. A mí el neobarroso me interesa mucho y Marosa creo que es... bebiendo, por supuesto, de las fuentes de los surrealistas, ¿no? Que siempre están en ella también, ¿no? Y ese juego... Y de Lewis Carroll también. Y de Jamón, y de Lewis Carroll, claro. Carroll también. Y también algo similar a Edelmira, si se quiere, también tenían un personaje, una conciencia de un personaje. Sí, yo creo que hay esa autoconfiguración, ¿no? Esa conciencia de que eso importa también en la literatura, forma parte de, al menos para tener un lugar en el... O por lo menos vivían también la literatura así también, ¿no? Desde ese personaje. Sí, puede ser una forma de vida, aunque yo siempre creo que es una estrategia para el mercado, ¿no? Y para encontrar ese espacio en el campo cultural también, ¿no? Lo cual no le quita autenticidad al... Claro, porque lo que dicen todos es que Marosa era así. No, un detalle, ella comenzó siendo actriz y actuó, ¿no? En Salto, ¿no? E incluso actuó en Montevideo, y su hermana también era actriz, Nidia Di Giorgio, que se puede conocer. Sí, que también escribió, creo, ¿no? Sí, también ha escrito un par de libros. Y si bien ella tenía esa cuestión, pero también se dedicó después cuando no era muy conocida, por ejemplo, a mí me contaban esto en Salto, ¿no? Que ella estaba en su café ahí tomando. ¿El Mincho, cómo era? ¿Eh? ¿Cómo se llama el café? El café no me acuerdo, pero a ella le decían la batichica, ¿no? Por los lentes que usaba, ¿no? Así, de forma de mariposa. Claro, ¿no? Como en punta, ¿no? Y para los años 50 era como muy, claro, extraña, ¿no? Yo estuve a punto de conocerla, que me dio mucha pena, porque yo creo que fue
al final de su vida se rompió, no sé si fue la pierna o el brazo. ¿Pero en qué año viniste? Ella murió en el 2004. Claro, sé que murió en el 2004, yo creo que en el 2002 hubo una lectura en alguna parte, ella no asistió, no sé si fue en la librería Montevideo, Montevideo Books, ¿sigue existiendo? Sí. Y no pudo ir. Me acuerdo de leer la reseña en El País, en España salió una reseña, ¿no? Cuando murió en verano de 2004, yo creo. Sí, claro. Sí, era un personaje, pero creo que hay mucha inteligencia también, aunque no quita la autenticidad, pero creo que hay inteligencia y que hay también una pose que funciona, ¿no? Al margen de... Sí. Bueno, es una forma de escribir, ¿no? Que involucra a todo el escritor. Sí, ¿no? la puesta en voz también, la performance. Bueno, oírla leer es impresionante, ¿no? Sí, yo la vi leer un par de veces y es increíble. Cuando entró era... Sí, como si entrara en trance también, exacto, te arrastra. En trance, pero y aparte el silencio que se generó era algo que se llamó las tertulias lunáticas en el Palacio Santos, ahí en la Cancillería, y había mucha gente y muchos murmullos, había muchos poetas, y cuando se puso a leer ella, un silencio. Es que tiene además una prosa que puede ser hermética, pero como te arrastra con ese ritmo, las sinestesias, las hipálages, las aliteraciones. Pero las imágenes son brutales también, son muy fuertes, ¿no? Sí, es una parte fónico, pero también, claro, visual. Sí, visualmente es impresionante. Lo que no quiere decir que, digamos, que el argumento que esté contando sea literal o realista. Claro, y de hecho parece que es un poco narrativa ella, porque siempre está narrando, pero después como que pega un brinco ahí al final y deja eso vibrando, ¿no? Se adentra en el misterio, ¿no? Exacto, esa es la idea. Bueno, María José Bruña, ¿ya pensaste de qué vas a hablar sobre Ida Vitale? Para estos días, sí, claro. Bueno, primero quisiera agradecer a Ricardo Ramón, que me ha invitado de una manera muy entusiasta a este seminario internacional sobre la obra de la escritora uruguaya. Creo que es fundamental, que es crucial que existan encuentros teóricos y críticos de este tipo, porque aunque Ida Vitale es muy reconocida ya a nivel internacional, ganó todos los premios, ¿verdad? Pues el Alfonso Reyes, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el García Lorca, el Cervantes. El premio Cervantes, sí, pero no se la lee suficientemente y no se la ha estudiado, no se la ha trabajado desde un punto de vista crítico suficientemente. Y tampoco se la ha reeditado, digamos, los primeros libros no son fáciles de encontrar aquí en Además, Uruguay, sí, o sea, los últimos sí se encuentran, pero los primeros no. Los primeros son complicados, sí. Yo hice esta antología crítica en el año 2015 para la Universidad de Salamanca, porque bueno, el premio Reina Sofía lo concede Patrimonio Nacional con la Universidad de Salamanca y se hace una edición conmemorativa, una antología crítica sobre su obra con estudio. ¿Y te eligieron a ti para...? Sí, como yo soy del departamento, soy la que trabaja literatura uruguaya. Somos 4 profesoras de hispanoamericana, pero yo soy la más especializada en Uruguay, entonces lo hice. Y fue complicadísimo conseguir, porque además se hace muy rápido este libro, en 2 o 3 meses, conseguir todos los libros. Exacto. Muchos a través de México, conseguí también a través de amigos uruguayos y también en la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que está en Moncloa, en Madrid, y que tiene muchísimo de literatura hispanoamericana, tiene casi todo. De Uruguay puedes leer prácticamente todo. Por ejemplo, de Peri Rossi tienen toda su obra completa. Y gracias a favores de amigos que me mandaban libros y demás, porque no me pude desplazar, los conseguí, y gracias a la propia Ida Vitale y a Enrique Fierro. Pero es verdad que los primeros libros eran complicados, algunos de los de México también. Y por eso es muy importante que se hagan, queremos alentar a los estudiantes para que hagan tesis doctorales sobre su obra, para que la trabajen, porque es una obra, versátil, vasta, a pesar de que es poesía, es una obra bastante extensa. Es muy prolífica, sí. Es muy prolífica. Pero también ha tenido siempre como un mismo tono esa obra, ¿no? También, ¿no? Sí, hay algo que se mantiene en ella siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a los temas, siempre está la cuestión del paso del tiempo, pero trabajada de manera muy distinta de los primeros libros a los últimos, ¿no? Los primeros son libros más clásicos, de corte un poco barroco también, los poemas están llenos de tempus fugit y de vanitas, y luego evoluciona a cosas más experimentales, creo que también por contacto con Enrique Fierro, en la época de México, y por supuesto con Octavio Paz, con Álvaro Mutis, en la época en la que ella trabaja en Vuelta, escribe también con Enrique Fierro libros a partir de Oidor Andante, libros donde hay una búsqueda formal con el lenguaje verbal, muy interesante también, menos conocida quizá en su obra, y donde brilla el sentido del humor único que tiene Ida Vitale, esa cosa fina. Siempre tiene un sentido del humor, siempre tiene un sentido del humor. Y en la escritura, es muy interesante cómo esas búsquedas se muestran en lo eufónico, en las paronomasias, los juegos de palabras, siempre también con un pensamiento muy agudo detrás.
Esto se puede ver muy bien en el ABC de Biobú Sí, o en Léxico de Habilidades. Y también tiene, digo, eso es un libro también extraño, el ABC de Biobú, Sí, ¿no? O sí, sea, es un libro de como de prosas, como si fuera medio... También aforismos parece un poco. cortasariano también, yo me acordaba de un tal Lucas, aquello, ¿no? De atribuirle a alguien, ¿no? Y ver el mundo desde ese alguien. Pero tiene algo también que en poesía, no sé si estarás de acuerdo, pero estaría bárbaro que no estés de acuerdo, que ella finaliza los poemas, se lo he dicho a ella, y no le gusta que se lo digan, como a la manera, digamos, así como Lorca terminaba los poemas y los dejaba vibrando, ¿no? Pequeñas cosas que vos decías, ¿y esto qué es? Abiertas a veces. Pero quedan abiertas, pero y esto es poesía. No sé, que no entendí nada, pero esto es poesía, digamos, ¿no? Ella siempre es una maga para cerrar, ¿no? O sea, ella va de alguna forma contándote algo y lo cierra y queda eso como vibrando también, queda en el aire. Pero a veces ese final, en el caso de muchos poemas de Ida, a mí me gustan mucho los de sus últimos libros, Mella y Criba y Trema, de los años 2005 y 2010. Muchos de estos poemas son circulares, es decir, de alguna manera ese final siempre sorprende, siempre perturba o incomoda, pero hay un guiño a algo que se ha dicho antes, ¿no? Que puede ser algo muy anecdótico, como un perro que interrumpe la escritura, ¿no? O una mariposa que distrae, o la contemplación de la naturaleza, que es tan importante en ella, ¿no? O puede ser algo más trascendente, ¿no? Puede estar hablando de la llegada de la muerte, pero siempre hay, o muchas veces hay ese cierre en círculo, me parece. Lo que me interesa también de Ida es que se la considera hermética y, en mi opinión, no es una autora voluntariamente hermética. Es decir, es una poesía, la de Ida, difícil, que es la que a mí me interesa, la poesía que no es literal y que no reproduce el mundo de una manera fiel, sino que siempre hay zonas de sombra, ¿verdad? Y de no interpretación, y como dices en Lorca, ¿no? Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Exacto, es una cosa digamos, que también te atrae por el sonido, ¿no? La sonoridad digamos, de ese lenguaje que es muy decantado. No tiene nada que ver Lorca con Ida Vitale, atención. No, pero la cosa del misterio... Pero la cuestión de cerrar y de dejar, digamos, circulando, digamos, ese poema, ese texto, que uno no le encuentra, digamos, un cierre racional, no lo tiene, ¿no? Pero queda resonando en uno. Entonces eso es poesía. Eso es poesía para mí. Mira, ahora le han dado el premio el premio Cervantes a Joan Margarit. Ida Vitale hizo una declaración poco política, pero porque dijo, por ejemplo, que ella audaz, como es ella no votaba por él, que ella prefería a Vilamatas. A Vilamatas, exacto. Bueno, pues de Margarit lo que se ha elogiado es que es un poeta que se comprende, ha dicho Luis García Montero. Bueno, y el ministro de Cultura de España, que estaba al lado, dijo, dice, vamos a hablar de Joan Margarit, y ella dice, sí, pero me gustaba Vilamatas, y entonces el ministro dijo, bueno, Ida, lo que tú quieras, como diciendo, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, ese carácter polemista que tiene Ida Vitale, ¿no? Me encanta, sí, claro. Es una anécdota deliciosa en realidad. Y sí, no decía que Luis García Montero consideraba como uno de los méritos de la obra de Margarit que se comprende, que se entiende. Yo me quedé un poco fría, porque a mí los poetas que me interesan, bueno, pero quizás una sensibilidad personal, son los poetas que no se comprenden. Claro. Tanto. Bueno, la poesía tiene esa doble, experiencia y conocimiento. Lejano, bifronte, ¿no? Siempre tiene algo que... Para mí Ida está dentro de la poesía del conocimiento, dentro de lo que siempre deja una pregunta, una duda en el aire, ¿verdad? Algo que no puedes... que queda vibrando. Pero digamos, que ni siquiera ella puede comprender, que es ininteligible, ¿no? Y esa es la poesía que realmente y aparte, me por otro lado, Ida, y un poco para terminar lo de Ida, también rehúye ella, digamos, en su discurso, cuando se pone a hablar, toda sombra metafísica. Ella es antimetafísica, es súper materialista, arraigada, no sé qué. Y yo le decía, no, pero acá hablaste de Felisberto y hablaste del dragón blanco de la poesía, no sé qué, no sé cuánto, y dicen, no hablé nada de eso. Entonces le tuve que leer una cosa que había escrito y dicen, bueno, puede ser, sí puede ser. Porque se contradice con, digamos, su poesía, como ocurre con otros escritores, va más allá de la persona. ¿Me explico? Claro, sí, por supuesto. El discurso de la persona, digamos, ¿no? El autor, el poeta, a veces es el crítico menos avezado de su obra, ¿no? Una vez Mario Benedetti le dijo a Mario Vargas Llosa, estando ya en España cuando discutían, hicieron una polémica, dijo una frase muy llamativa, dijo, a Vargas Llosa yo igual lo respeto, dice, porque su obra siempre está a la izquierda de él. Y a Vargas Llosa le gustó eso, que la obra estuviera a la izquierda de él.
Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí con María José Bruña, investigadora española, especialista en la literatura uruguaya, después de la pausa, y que vino aquí al Centro Cultural de España. Va a estar en el Seminario Internacional sobre Ida Vitale, que va a ocurrir el miércoles 4 y el jueves 5 en el Centro Cultural de España. Amigos, continuamos con la investigadora española María José Bruña. Ella es, bueno, yo la presento como una especialista en literatura uruguaya. Ella es de la Universidad de Salamanca, está porque va a participar de un seminario internacional dedicado a Ida Vitale este miércoles 4, el jueves 5 de diciembre. Esto es de 15 a 20 horas y bueno, estaba con hay inscripciones previas, pero yo creo que si van ahí, no creo que los vayan a echar. Entre otros, hay grandes críticos como Aurelio Major y Álvaro García, bueno, el propio Ricardo Ramón, María José Bruña, y de aquí de Uruguay va a estar Hugo Achugar, Ana Inés Larreborge, Pablo Roca, Roberto Aprato, Benita Espesolano, Tatiana Oroño o María Ángeles González. Esos son los que van a participar. Obviamente al final va a haber una mesa redonda con Aurelio Major, María José Bruña y con la propia Ida Vitale, ¿no? Vas a estar ahí también. Simplemente esto es para invitarlos y para de alguna forma agradecer estas cosas de la literatura, que haya sacado el premio Cervantes, que organicen esto y que María José Bruña pase por la máquina de pensar. Porque María José Bruña no solamente ha estudiado a Marosa, todo esto que hemos mencionado, ¿no? A Marosa, a Delmira, a Cristina Peri Rossi, a Ida Vitale, sino que también te interesa la narrativa y también las canciones, Jorge Drexler. Sí, bueno, esto fue muy bonito porque en la Universidad de Salamanca hubo un proyecto de investigación, Cantes, canción de autor en español, música y literatura. Entonces se han ido explorando diferentes tradiciones populares, ¿no? Y su conexión con la literatura, ¿no? Pues desde Leonard Cohen o Lorca, por ejemplo, Dylan, ¿no? Bob Dylan. Claro, Bob Dylan también. Y sí, y yo trabajo un poquito las letras de Malena Muyala, de la compositora y cantante uruguaya, y de Jorge Drexler. Entonces sí, en realidad me interesan todas las manifestaciones artísticas, digamos, del Uruguay. Leo Maslía también trabajé un poquito. Y bueno, fue mi pequeña aportación a este proyecto. Bueno, de alguna forma hay gente que dice que la poesía, un camino de la poesía es la canción, ¿no? Por supuesto. Y no solamente en las letras, que a lo mejor es lo que más se trabaja en relación a la poesía, ¿no? Hay poesía de otras maneras. En realidad, si exploramos un poco también el pasado musical uruguayo, que aprendí muchísimo pues del candombe, del tango, de la milonga, ¿no? Y sus conexiones con Andalucía, ¿no? Con Cádiz, sí, ¿no? Sí, Con la chirigota de Cádiz, ¿no? Con Canarias, con Brasil. Claro, todo eso. Sí, estuve explorando un poquito todas estas cuestiones carnavalescas, el doble sentido, el juego, el humor, hasta qué punto reflejaban la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Búsqueda muy diferente a la de las letras del tango, ¿no? Que ahí tendríamos que explorar otras cosas, ¿no? Y desde un punto de vista de estudios de género puede ser un poco delicado, ¿no? Sí, bueno, hay toda una crítica, ¿viste? Y hay todo un desarrollo también, porque en el tango hay toda una vertiente del tango que es la parodia. Claro. Donde se parodia a sí mismo al propio macho, al propio cantante. Ahí lo que cuesta es el lunfardo, sobre todo a un español o española. Es muy difícil, muy difícil. María José, y también me trajiste, por ejemplo, aquí dos libros que quiero agradecer a Néstor Sanguinetti, que fue el fundamental. Muchas gracias, Néstor. Es un profesor, un investigador uruguayo y que siempre está apoyando a la máquina de pensar, siempre me está trayendo data, información, incluso libros. Le agradezco a Néstor Sanguinetti. Y en este caso me mandó la tapa de Cuando ellas cuentan narradoras hispánicas de ambas orillas. Es una edición que está en una antología a cargo de José Bruña y de Ana Pellicer Vázquez. ¿En qué consiste esa antología? Pues mira, esta es la colección en la que está inscrito este primer libro, se llama Albiés, forma parte de una editorial española llamada Relé, que tiene mucho interés en mostrar variables como la ecología y respeto al medio ambiente, la justicia social, los estudios de género y otras zonas no necesariamente hegemónicas en el poder cultural, ¿no? En este caso América Latina. Albiés, bueno, cortar una tela albiés es cortarla en transversal. Claro. Entonces pretendemos tener una mirada transversal a la literatura, teniendo en cuenta dos ejes fundamentales en este caso, que son la literatura escrita por mujeres, en prosa fundamentalmente, remontándonos hasta el siglo XIX, y América Latina. Coordino esta colección, entonces el primer libro me parecía interesante que fuera un buceo en prosas de ficción precursoras de las que se escriben en el siglo XX.
Entonces, efectivamente, es una antología de 13 autoras, la mayoría hispanoamericanas, hay 3 españolas, algunas más conocidas como Juana Manuela Gorriti O Flora Tristán. o Flora Tristán, Bueno, y Emilia Pardo o Bazán. Gómez de Avellaneda, Sí. está también Rosalía de Castro, pero otras menos conocidas como Adela Zamudio, boliviana, Carmen Arriagada, chilena, Refugio Barragán, mexicana. Sí, Y no. estas prosas están acompañadas, que es lo interesante del libro, de un aparato crítico y didáctico compuesto a partir de una biografía de la autora, una breve biografía, O un sea que son contexto. cuentos de cada Exacto. autora y después hay un artículo Comentando el y cuento, contextualizando a la con autora. bibliografía, incluso con Perfecto. códigos QR que remiten a documentales sobre las autoras, por ejemplo, con preguntas para el aula. Es muy útil para aulas de Perfecto. secundaria. Y eso me lleva de Flora Tristán, esa aventurera peruana, esa escritora impresionante, una vida increíble. Que André Breton admiraba, ¿verdad? Sí, impresionante, y que se puso un poco de moda con Vargas Llosa, aunque yo la conocí, ¿sabes cómo? A través de La memoria del fuego de Eduardo Galeano. En los 3 aparece, volúmenes, no me sí, acordaba. aparece muchas veces. Él la tiene, es uno de los leitmotiv, digamos, que aparecen Y va dos. recorriéndolo. No Aparece recordaba cada eso. tanto, son breves textitos y cada tanto algunos personajes históricos se van repitiendo. Entonces te llamaba la atención, ¿no? Porque Flora Tristán es un personaje. Y acá hiciste una edición y estudio preliminar de Peregrinaciones de una paria. ¿Qué es eso? Peregrinaciones de una paria es un libro realmente pionero en el feminismo marxista. Está escrito un poquito antes del Manifiesto Comunista y se muestran ya las inquietudes. Primero porque Flora Tristán había leído a Fourier y a Saint-Simon, tenía toda esa vena del socialismo utópico y también ilustrado. Y entonces es muy interesante cómo se ve la unión entre ese protofeminismo, digamos, con la defensa de los derechos de los obreros. Poco después de escribir este libro, se dedica a arengar por las fábricas de toda Francia a los obreros, porque dice el obrero, la mujer, somos unos parias, pero tenemos que unirnos. Toda esta idea de la sororidad y de la fraternidad con los subalternos, ella lo ve con mucha lucidez muy pronto. El libro lo que cuenta es su viaje, en realidad, en busca de una fortuna que le pertenecía en el Perú. Su tío era prácticamente el virrey de Perú, pero cuando su padre muere, no le da el apellido a la hija, no se puede casar con la madre, que era francesa, y por lo tanto quedan absolutamente desheredadas y sobreviviendo. Su madre decide casar a Flora Tristán con André Chazal, que tenía una imprenta en París, un hombre que la maltrata psicológica y físicamente, con el que tiene 3 hijos, del que solo sobrevivirá la madre de Paul Gauguin, ¿verdad? Aline. Sí, Aline. Entonces ella hace ese periplo vital y escribe esta novela que es ella una... es la abuela de Paul Gauguin. Ella es la abuela de Paul Gauguin, exactamente. Entonces deja a sus hijos con desconocidos, con la abuela. George Sand la critica por eso, por cierto, y ella muy inteligentemente le dice, bueno, es que George Sand, tú eres aristócrata y puedes permitirte encargarte de tus hijos o tenerlos con cuidadoras cerca, ¿no? El caso es que ella emprende este viaje en busca de la fortuna y escribe una novela deliciosa que es novela de aventuras, al mismo tiempo es un ensayo sociológico, critica las costumbres coloniales, por ejemplo, que vienen de los españoles, como las corridas de toros, como el uso del corsé en las mujeres. O sea, es costumbrista, al mismo tiempo es autoficción. Me parece muy interesante que hoy día, que tanto hablamos de autoficción, tenemos en este texto uno de los orígenes de la autoficción, esa mezcla entre memoria, fabulada, crónica, diario, biografía. Es un texto fascinante. Entonces, a mí me atrapó. Tiene casi 500 páginas. Sí, te iba pero a decir, dije, es importante. es una novela que sigue siendo muy actual y que puede enganchar al lector de hoy día. Y le propuse a Mariano Barater, que es el editor de Relé, que este fuera el segundo texto, y estoy muy feliz porque he aprendido muchísimo. Francesca de Negri, además, una gran especialista peruana, nos hizo un pequeño preámbulo, pequeño pero muy contundente y muy importante. Y bueno, esperemos que el lector español, que es al que va dirigido fundamentalmente el libro, conozca a Flora Tristán a partir de esta edición. Y decime, María José, digo, una cosa es la crítica académica donde te mueves vos claramente, ¿no? Para la literatura, por ejemplo, el Cono Sur en este caso, desde España, ¿no? Pero si yo te preguntara, más allá de la crítica académica, de la crítica de la academia, ¿cómo se ve a la literatura del Cono Sur? Bueno, ¿cómo lo ven ahora? Mira, Digamos? Obviamente, digamos, los te hablo lectores, desde España, porque yo, aunque me muevo España, en el mundo académico, universitario y de la crítica, también soy muy
muy habitual en librerías y en otro tipo de cenáculos no necesariamente académicos. Entonces, por ejemplo, tengo un íntimo amigo librero que, por cierto, ha ganado un premio importante de promoción a la lectura en España, Rafa, librero de Letras Corsarias. Rafa me decía hace unos meses, tenemos que hacer algo con todas estas del Cono Sur. No puede ser que haya tantas y tan buenas, ¿no? Pues en Argentina, por ejemplo, está Mariana Enríquez, Selva Almada, ¿no? Está Mariana Enríquez, Ariana Harwick, Samantha Schweblin, Polo Loisarac, todas estas autoras que tienen una prosa tan transgresora, tan Leila diferente. Guerriero, por ejemplo. También, Leila en Crónica ganó un premio hace poco, ¿no? Es maravillosa ella. Entonces, hay que hacer algo, tenemos que escribir algo, tenemos que hacer una mesa redonda para trabajar a estas autoras, ¿no? Entonces se ve como sobre todo hablo de mujeres porque es curioso, bueno, podemos pensar en todo el continente. ¿Y de Uruguay? De Uruguay también se leen a... Bueno, Ida Vitale, obviamente. Fernanda Trías, por ejemplo, me parece que ha sido uno de mis hallazgos más recientes. No soñarás flores es un libro de relatos que se va a editar el año que viene en España, por Tránsito, y tiene también La azotea, que es una novela escrita un poco al calor de Mario Lebrero, pero absolutamente deslumbrante también. Entonces sí se leen también autores uruguayos, quizá llegan menos. Marosa, por ejemplo, es alguien que ya se lee. En poesía, Eduardo Milán es un poeta muy leído. A Rafael Courtoisí también, ha publicado en Lengua de Trapo, ¿verdad? Cierto, es cierto. Y bueno, y Paqui Noguerol también. Bueno, es que tenemos a nuestra super Paqui en Salamanca, que es una gran... Noguerol ha escrito sobre él. Ha escrito sobre él bastante, sí. También Jesús Montoya, otro crítico de la Universidad de Murcia. Sí se les lee, Jesús Montoya ha sacado algo sobre el hebrero aquí. Claro, sí. Y bueno, y Fogwill vi que también has trabajado, ¿no? Sí, porque estuve en un proyecto de investigación sobre el tema de la guerra de Malvinas, entonces me adentré en los pichiciegos. Y a partir de ahí ya no salí, muchacha punk, todo lo que hace Fogwill es genial, ¿no? Sí, era un proyecto de investigación sobre dictaduras militares del Cono Sur y cómo se escribía la violencia y el trauma, que es una línea que he seguido un poco desde que trabajé con un historiador argentino en Salamanca, Guillermo Mira, de Lizzotti, que tenía un proyecto de investigación sobre esta cuestión interdisciplinar, política, historia, pensamiento y literatura. Entonces, ¿Y ahora dónde estás, María José? Porque es impresionante, es una batería, es una ametralladora de lecturas, ella se ha leído muchísimo todo. ¿Dónde estás trabajando ahora? Soy profesora titular en la Universidad de Salamanca. Y estás en literatura hispanoamericana. Exacto, en el Departamento de Literatura Española Hispanoamericana, soy su directora de departamento y coordino una cátedra de literatura venezolana, ese es otro tema. Vi lo de literatura venezolana. Entonces, bueno, lo que estoy es muy contenta porque el nivel en la Universidad Española, en parte gracias a los alumnos latinoamericanos que vienen becados a veces por el Santander o por otras instituciones, tenemos un nivel muy alto de doctorandos de los que aprendemos muchísimo y la gran mayoría son latinoamericanos. Entonces, muy contenta con esto. Impresionante. Bueno, un placer tenerte acá y una alegría que vengas a este seminario internacional sobre Ida Vitale que va a ocurrir, reitero, el miércoles 4 y el jueves 5 a partir de las 15 horas hasta las 20:30 horas y sobre todo el jueves, amigos, aquellos que quieran, a las 19 horas el jueves va a haber una mesa redonda donde va a estar la propia Ida Vitale y con dos críticos mayores que son Aurelio Major y María José Bruña, y va a estar ahí moderando Ricardo Ramón. Vamos a ver si le pedimos después la grabación al Centro Cultural de España y lo podemos compartir aquí con la gente de La Máquina de Pensar. Maravilloso. Muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad. Gracias, y gracias por estos 2 libros. No. Hasta la próxima. De nada. Amigos, ahora Ricardo Ruiz está del otro lado en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué nos trae para 1.000.000 de umbrales? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un título clásico del cine argentino fantástico, Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela, y durante esa charla que tuvimos con vos, Pablo, surgió otro título, que es una película que se llama Moebius, y dijimos que en algún momento íbamos a dedicar una columna al director de esa película, Gustavo Mosquera, otro argentino, y bueno, el momento llegó, me pareció bien dar una continuidad a estas películas clásicas de hace un par de décadas atrás del cine argentino, y vamos a retomar hablando de los dos títulos que ha aportado en su filmografía Gustavo Mosquera, y que son 2 películas relacionadas con lo fantástico. Gustavo Daniel Mosquera, nacido en 1959, es un director de cine, guionista y productor argentino que no tiene una gran, no tiene muchas películas, pero bueno, empezó con Moebius. No, tiene 2. Moebius fue la dos. última. Tiene Lo que vendrá, que es del año 88, y Moebius del 96. Ahora vamos a contar algunas particularidades de las aventuras, digamos, de Gustavo Mosquera y por qué solamente tiene 2 películas, ¿no?
es uno de esos grandes nombres con pocos títulos, como, qué sé yo, si yo hablara de Estados Unidos pensaría por ahí en Frank Darabont, que ha hecho grandes películas oscarizadas y ha hecho 5, 6 o 7 como mucho, ¿no? O escritores, como en algún momento hablamos de Thomas Harris, que escribe muy poco y todo lo que escribe es bueno, ¿no? Sí, que ha escrito 4 novelas, Thomas Harris. Claro, o si no, sí, 4 o 5, pero voy a que no es señal de nada que haya escrito poco, en el caso de Mosquera, que haya dirigido poco, yo creo que por una cuestión de cómo es su forma de encarar el cine y por sus inquietudes. Gustavo Mosquera más que nada es un profesor de la Universidad de Cine, de la Fundación de la Universidad de Cine en Buenos Aires, y en el año 88 hace su ópera prima, es una película llamada Lo que vendrá, y tanto esta película como Moebius a mí me hacen hacer una pregunta: ¿se puede hacer cine fantástico con 2 mangos? Y la respuesta es sí. Increíble. O sea, cine fantástico de calidad me refiero, Sí, ¿no? sí, de calidad. Con 2 mangos, claro. Uno si quiere hacer, no sé, It o Pong, La Isla Calavera, va a precisar plata, evidentemente, porque es un cine basado mucho en lo visual, en el monstruo, en el efecto. Pero cuando se trabaja solamente con una idea y no hay mucha plata y la idea no implica un gran presupuesto, va a pasar por la habilidad del director en cómo logra plasmar esa buena idea, ¿no? Algo que siempre comenta Wilmar Umpierres en su columna, ¿no? Hace falta una buena idea para hacer buen cine. Exacto, sí. Y Mosquera hizo cine con muy poca plata, en una época que no existían los adelantos que hay hoy, no teníamos, me refiero a que había que tener... todo era analógico, todo era pesado, había equipamiento, no había tanta postproducción como hay hoy, había que filmar y lo que no se filmaba después no había manera de reconstruirlo, ¿no? Y logra presentar esta primera película, una película de ciencia ficción que se llama Lo que vendrá, protagonizada por Hugo Soto, el recordado actor de Hombre Mirando al Sudeste, Juan Leirado y Charly García, el famoso músico Charly García en su primera participación como actor. Es mucho más que un cameo, es un trío protagonista. ¿Qué nos cuenta la historia? Nos cuenta una Buenos Aires distópica, futurista, no sabemos en qué año, pero no vamos a ver ni naves espaciales ni nada. Es una Buenos Aires prácticamente destruida. No sabemos bien por qué tampoco. Y esto es uno de los grandes aciertos de Mosquera, no intentar mostrar cosas que no tiene plata para mostrar. No mostrar, sé yo, por ejemplo, ni naves, ni una guerra atómica, ni nada. No sabemos bien lo que está pasando y nos vamos a concentrar en estos 3 personajes. ¿Cómo se van a relacionar? Hugo Soto es un ciudadano que está de viaje, está regresando a Buenos Aires, se baja en plena Avenida 9 de Julio o una zona ahí cercana, ve una manifestación y ahí justo es víctima de gatillo fácil por un jefe de un operativo que es un policía que interpreta a Juan Leirado. A estos 2 protagonistas se le sumará Charly García, que será el enfermero que tendrá que cuidar al personaje de Hugo Soto cuando está en el hospital. Un hospital, todo hay que decirlo, donde casi no hay personal, porque el personal está de paro. Se nota que hay un gobierno autoritario que todo lo controla con la policía, ¿no? Hay también mucha lectura política acá. Y este es el futuro que nos plantea Mosquera en una película donde se mezclarán los sueños de este Hugo Soto que está como en un estado de coma, algunas cosas fantásticas y reales, muy oníricas, que algunos lo han criticado por llamándolos agujeros de guión, y puede que sean agujeros de guión, pero a mí me parece que por la manera que trabaja Mosquera, él le gusta dejar estas pistas falsas o dejar estas cosas inconclusas y que uno lo termine definiendo. La película en su momento, en los que éramos adolescentes y nos gustaba lo fantástico, dejó una profunda huella. Es una película de culto, se sigue viendo igual de bien. Quizás tenga algún problema que era común al cine argentino en esa época, que a veces los diálogos son, no diría artificiales, pero son muy pausados, y suenan poco naturales, pero eso es una, digo, una falacia del cine argentino durante mucho tiempo, no sonaba tan natural. Sí, la película es muy intrigante, los climas que muestra, las escenas, el manejo de la cámara. Fue la primera película argentina en usar un Steadicam. Mirá vos. Que la consigue Mosquera pidiéndola prestada, ¿no? Es muy interesante buscar unas entrevistas a Mosquera en internet cuando cuenta cómo hacía estas películas, ¿no? Realmente se apoyaban los mismos alumnos del cine que le daban una mano, no había plata, no había nada, y ha logrado un producto realmente muy bueno teniendo en cuenta todo esto. Steadicam, aclaremos lo que es, ¿no? Es una cámara que, digamos, para poder moverla en mano, ¿no? Sí, claro, que la hizo famosa Stanley Kubrick en El Resplandor, entre tantas otras películas. Pero sí, lo que vendrá tiene eso, es la manera de filmar la película, la manera en que
en que es enfocado, la manera que se presenta ese hospital totalmente casi abandonado porque la gente está de paro, esta Buenos Aires apocalíptica. Es una película muy interesante, con algunas fallas, ya digo por esto, por la falta de medios, Perdón, pero por la posibilidad de no poder refilmar, bueno. una de las críticas que se le hizo en su momento, yo no la vi, es que era brillante desde el punto de vista de la imagen, de la fotografía, digamos, pero que tenía un guión con baches o incluso que tenía un guión que se iba haciendo. Ahora, también quizás esa crítica tenía que ver con esa época. Ahora nos estamos mucho más acostumbrados por Netflix, por ejemplo, digamos, a las lagunas, a las cuestiones más abiertas. Sí, igualmente yo que la he vuelto a ver para esta columna, coincido con lo de estos agujeros del guión, pero sigue teniendo escenas que impactan desde lo visual y como que equilibran con mucha más fuerza lo que puede faltar por otro lado, ¿no? Es una película que uno la termina de ver y se queda pensando, y si esto fue así, si esto no fue así, pero creo que sigue teniendo esa fuerza visual que no ha perdido a pesar de estar hecha con 2 mangos y sin efectos, ¿no? Quizás por eso mismo, al no tener efectos, el efecto envejece muy rápido a veces, y lo que es natural no envejece. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y la otra película, Moebius? Sí, Moebius yo la vi en su momento y fue Moebius ha tenido un recorrido muy largo, muestra las mismas preocupaciones de Mosquera por este Buenos Aires futurista. Es una película que parte de una gran idea. La idea es que en una red de subterráneos en Buenos Aires que ha crecido exponencialmente a lo que sería, por ejemplo, hoy en día, de golpe desaparece una de las formaciones, uno de los coches con sus vagones, y no lo pueden encontrar, no hay rastros de nada. Entonces terminan llamando a la empresa constructora que hizo toda esa parte del subterráneo a ver qué pistas puede dar en base a los planos de construcción, y la empresa, bueno, termina llamando a un topólogo, que será nuestro protagonista, el que será invitado a intentar descubrir qué es lo que pasa. Y bueno, la explicación de esto no lo voy a contar porque evidentemente es el nudo de la película, pero está en una teoría matemática, y la película es casi uno de los primeros thrillers matemáticos. Hubo varios en esa época, no solo en Argentina, pero estoy pensando hay una película que era de Aronofsky, por ejemplo. Darren Aronofsky, se llamaba Pi. Sí, otro, Los Crímenes de Oxford, que está basado en un libro de Guillermo Martínez también. Ahora, no esta película Moebius, yo digo, se puede ver en YouTube, ahora la vamos a linkear. Sí, lo que vendrá también, las dos están en YouTube. Ah, también está en YouTube, mirá, Sí, mirá. está en YouTube también. Estuve buscando para descargarla, mirá vos. Y entonces, en el caso de Moebius, me llama la atención de que comienza como que es un trabajo de la escuela de cine, digamos, ¿no? Claro, que Mosquera era profesor y los alumnos son los que hacen toda la parte técnica y de acompañamiento. Es increíble. Mosquera, después de esta película, no quería terminar la columna sin redondear y olvidarme este detalle de Mosquera, estuvo trabajando en Hollywood, estuvo trabajando en la productora de John Woo, y estuvo a punto de hacer una película, creo que era un largo adiós y una corta bienvenida, algo así, no recuerdo bien el título, era un policial. Y él lo cuenta en una entrevista que está disponible en YouTube, una entrevista reciente, hace un par de años, que estuvo 1 año trabajando en la preproducción solamente en la parte de casting. O sea, la diferencia de lo que era trabajar allá con trabajar acá, que acá en 7 meses hacía todo. Finalmente no se concretó, ese proyecto no quedó para la productora John Woo y terminó regresando y sigue dando clases y todo. Yo creo que es un outsider de la industria, en el sentido de que le sobra talento, pero se ve que no tuvo la oportunidad de trabajar en grandes ligas, o no tuvo la oportunidad de trabajar de otra manera que no fuera a través de estas películas que son casi como una tesis de la Universidad del Cine. Bueno, ¿no? yo me acordé Pero también, yo viendo el inicio de Moebius, reviéndolo de nuevo, ahora vi los primeros 10, 15 minutos, me acordé de otra película que se llama Tesis, de Alejandro Amenábar, y que fue el trabajo final, digamos, en la escuela de cine. Y son películas como muy baratas, muy mínimas, pero jugadas a un gran guión. Y en el caso de Moebius hay algo extraordinario, que es que define al subte, ¿no? Al metro, como si fuera el subterráneo, como si fuera, dice, es una máquina de mirar, porque es espectacular, digamos. Todo aquel que ha estado en un subte sabe que es un espacio ficticio, todo el espacio del subte, todo. Y siendo lo que es el subterráneo en Buenos Aires, hay muy pocas películas argentinas que se ambienten en un subterráneo, siendo un lugar que da para tanto, ¿no? Y también funciona el Moebius como una metáfora sobre la incomunicación. La falta de pistas sobre lo que pasó, la gente en el subte que no habla, las explicaciones que da el topólogo protagonista de nuestra película y
y los funcionarios que no la quieren aceptar, ¿no? Se habla muchísimo sobre la incomunicación, y lo grande de esta película es que a pesar de tener un final cerrado y abierto a la vez, que es otro logro, porque cierra la historia pero nos deja pensando en lo que pasa luego, también es una metáfora sobre el ser humano, como son estas dos películas de Mosquera, ¿no? Él ve esta Buenos Aires que no tiene solución, que va hacia un futuro... Es impresionante, distópico. Donde el futuro es claro, volvemos a las viejas estaciones de servicio, hay teléfonos antiguos, no imagina nada futurista, es maravilloso, como es la ciencia ficción optimista, digamos. Sí, todo es negativo, acá esta red subterránea que ha crecido de manera enloquecida, sin control, sin plano, ¿no? Claro. Bien latinoamericano, digamos, es como bien una especie, latinoamericano, es una especie de... Bien con preocupación acá, sin dejar de ser una historia fantástica, ¿sí? La base sigue siendo, las dos películas son fantásticas, no va son a lo argentinas, panfletario, son latinoamericanas, y también hay una cuestión existencial que dice en un momento, en el subte, en un subterráneo, la gente está constantemente definiendo su destino, al dejar pasar una parada, al bajarse. Sí, sobre todo este mar de gente que no se conoce y que interactúan entre sí, ¿no? Moebius es más película que lo que vendrá, es una película mucho más redonda, Mosquera ya tuvo más posibilidades, se ve que contó con más personas para hacerlo, pero ya digo, remito a estos reportajes que le hacen y que se puede ver el trasfondo de esto, lo difícil que era hacer cine en esa época, ¿no? Es increíble porque ahora el cine argentino tiene otro nivel, otras características, y yo la veía esos 15 minutos y dije, pero es impresionante con qué poco se puede hacer una gran película. Aparte, ¿no? Que estas dos películas de Mosquera son ideas que no se las vendían a nadie, esa es la verdad, ¿no? Contar una película futurista, con una trama abierta, con explicaciones que no terminan, o sea, no es nada muy vendible, o sea, no es el cine argentino que después triunfaría, ¿no? Con Campanella, o con, por ejemplo, El hijo de la novia, que es de unos años después que Moebius, pero era un cine mucho más, ¿cómo se puede decir? No sé si definido, un cine mucho más concreto, más de una idiosincrasia de acá. Esto es muy, muy difícil de vender, era conseguir financiación para este tipo de cine. Está basada, dice acá, por lo menos dice Wikipedia, que está basada en un cuento, ¿no? Sí, está basada en un cuento de un autor americano, ¿no? Deutsch, creo que no sé si es americano o alemán por el apellido. Lo respeta muy bien, pero claro, es un cuento que da para una anécdota y logra llevarlo bien a pantalla sin que toda la explicación de la investigación que hace el topólogo sea un relleno, ¿no? Realmente conduce, es una película corta, dura un poco menos de 1 hora y media, dura lo justo. Ahí está completado con muchas imágenes de subterráneos que pasan, que llevan mostrando esa intrincada red de laberintos y vías que hay por dentro del subterráneo. Sí, es una distopía que ya está aquí. Nada, Ricardo Ruiz, entonces las dos recomendaciones de Ricardo... Sí, hay un dato que no dije de Moebius, el protagonista es Guillermo Angelelli, un actor que se ha prodigado muy poco en el cine, ha hecho mucho teatro, y lo secunda uno mucho más conocido, que es Roberto Carnaghi, un actor argentino de fuste, de mucho nombre, que sostiene también el peso de la película en el rol del director de Los Subterráneos. Perfecto, y hay que decir que bueno, las dos películas son Moebius y Lo que vendrá, las dos están en YouTube, las dos dirigidas por Gustavo Mosquera y recomendadas por Ricardo Ruiz. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, Ricardo. Hasta la próxima columna, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar recibiendo a Anabela Balduvino en Espacio Aquelarre para hablar del fotógrafo francés Robert Doisneau, y también vamos a estar con el director y actor del devenir Felisberto, que es una obra teatral que lleva a las tablas Por los tiempos de Clemente Collin, o esa gran novela corta de el gran Felisberto Hernández. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.